Presidente electo Javier Milei, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, un gusto enorme hablar contigo. Lo estoy viendo llegar al Hotel Libertador, le agradezco infinitamente haberme atendido. ¿Me podría hacer un balance de su viaje a Estados Unidos? La realidad es que hemos tenido un viaje muy positivo, con resultados verdaderamente que nos han sorprendido a nosotros mismos, y aún todavía la gira no culmina porque Nicolás Posse y Luis Caputo están trabajando en Washington todavía. Pero ayer hemos tenido una reunión con Jack Sullivan, que es el asesor más cercano a Biden, y bueno, y le hemos podido presentar nuestro programa económico, y hemos hecho también el planteo de nuestro alineamiento internacional, y las respuestas verdaderamente han sido muy positivas. Usted sabe que no hay antecedentes de un presidente electo recibido en la Casa Blanca antes de asumir. Eso tomé conciencia ayer de lo importante que había sido el evento en términos protocolares. Cuando usted le contó a Sullivan el alineamiento que usted piensa para la República Argentina, o el alineamiento geopolítico, ¿no?, de Argentina en el mundo, ¿qué fue lo que le dijo? Bueno, que se sentía muy identificado porque, usted sabe, nosotros hacemos una defensa férrea de las ideas de la libertad, de la democracia liberal, y de no alinearnos ni con autócratas ni con quienes no respetan la libertad ni la democracia, y tampoco con los comunistas. Eso es un punto de partida muy fuerte, y además frente al nivel de oscurantismo que han tenido las relaciones internacionales argentinas de los últimos 20 años, con la excepción de lo que fueron los 4 años del presidente Macri, bueno, eso fue muy bien recibido por la Casa Blanca. Creo que tuvieron reuniones con el Tesoro y también con gente del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay avances en ese sentido? Sí, estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y Luis Caputo, y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQs, que ahora además se están transformando en pases, ¿no? Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas, y también hubo una excelente recepción, y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Por lo tanto, eso fue muy bueno, y después nosotros teníamos que ya regresar a Buenos Aires, y Posse y Caputo fueron a ver al Fondo Monetario Internacional. Así es que entiendo que en algún momento del día de hoy voy a tener la devolución por parte de ellos sobre lo que ha estado ocurriendo. Presidente electo, le agradezco infinitamente la deferencia que tuvo para con nosotros. Acaba de llegar al Hotel Libertador, no lo quiero ocupar más tiempo. Me encantaría hablar de muchos temas, pero respeto su cansancio. Le agradezco infinitamente. Le agradezco enormemente. Un gran abrazo, Eduardo. Gracias. Javier Milei, el presidente.